Programa patrocinado por Bodegas Marqués de Cáceres. De la cepa a la copa. Buenos días y bienvenidos a un programa más de Inversión con Nombre Propio. En el día de hoy hablaremos sobre la política monetaria que está llevando a cabo la FED en este año 2022 y sobre todo a futuro, a un año vista, 2023, y también sobre la repercusión que estas decisiones están teniendo en la renta variable de Estados Unidos. En el día de hoy tenemos el placer de contar con Gabriel Simón de Threadneedle. Buenos días, Gabriel. Buenos días. ¿Qué tal? Y también tenemos el placer de contar con Óscar Esteban de Fidelity. ¿Qué tal, Óscar? Muy buenos días, Carlos. Encantado. Encantado. Bueno, quería comenzar sobre todo hablando, ¿no?, de que este año 2022 ha sido bastante convulso y sí que es cierto que el rumbo de los mercados lo están marcando sobre todo las decisiones de los bancos centrales, en especial de la FED. Y bueno, en este sentido, ¿no?, el giro que está llevando la FED en su estrategia de política monetaria ha empujado la renta variable, los índices bursátiles de Estados Unidos a la baja. En este sentido, ¿hasta qué punto descuentan los mercados mayores subidas de tipos y una posible recesión, Gabriel? Sí, bueno, antes de nada, muchas gracias por invitarnos. Un placer estar aquí compartiendo panel con Óscar y contigo. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero que me gustaría dejar claro es que este año está siendo un año bastante atípico, ¿no? Y la forma de verlo es que es un año, todos lo estamos viendo día a día, que está cayendo muchísimo la bolsa y también la renta fija, ¿no? Entonces, si miras un poco la historia, ¿esto cuántas veces ha ocurrido en la historia, en los últimos 30 años? Bueno, pues caídas tan profundas como estamos viendo como digo, en renta variable y en renta fija no se hayan visto desde 1994. Eso es lo que suele decir, o lo que suele interpretar el mercado es que es un año, como digo, muy extremo, ¿vale? Entonces, es verdad que el pesimismo en los mercados está siendo muy grande y se está traduciendo a estas correcciones en todos los activos. Como digo, desde el año 1994, desde hace pues, muchísimos años que no veíamos un comportamiento tan atípico, ¿no? Eso por un lado. Y en segundo lugar, estamos también viendo cosas también muy diferentes a lo habitual en cuanto a que cualquier dato macro que sea malo, el mercado lo está interpretando como bueno, porque eso significaría que Estados Unidos no sube tan agresivamente los tipos, o de otra manera de verlo es que esa subida de tipos que hemos visto tan agresiva en Estados Unidos está, digamos, teniendo efecto en la economía. Fijaros, cada dato malo se interpreta como bueno, ¿no? Entonces, en el corto plazo, pues el mercado está comportado de esa forma muy diferente a lo habitual, ¿no? Lo lógico que sería, pues que si cae la renta variable, subiese la renta fija, ¿no? O al revés, si cae la renta fija, que la renta variable te diese rentabilidad. Bueno, pues este año no está pasando eso, ¿no? ¿Y qué está diciendo a día de hoy el mercado? Bueno, pues la subida de tipos que estamos viendo en Estados Unidos, que me preguntabas, pues está siendo la más rápida de toda la historia. La subida está siendo, aparte de ser muy agresiva, está siendo muy rápida, ¿vale? Entonces, eso también está afectando bastante a la volatilidad en el mercado. Y lo que está diciendo a día de hoy, lo he mirado el otro día, lo que está diciendo el mercado es que a los niveles actuales, en 6 meses en Estados Unidos posiblemente veamos el 4,5, que es una cifra bastante alta frente a la historia. Fijaros, en 6 meses ya estaríamos a niveles de 4,5. Y a finales de los próximos 12 meses, incluso 2 años, ya empezaríamos a ver bajadas de tipos, pero muy ligeras, ¿no? ¿A qué niveles estaría dentro de 2 años? Alrededor del 3,5. Fijaros que subida muy agresiva, hace nada, a finales del año pasado, veíamos niveles muy bajos de tipos, ya estamos hablando que en 2 años el mercado te está diciendo que en Estados Unidos vamos a ver ligeras bajadas, pero de niveles del 4,5 se va a pasar al 3,5. ¿Vale? Entonces, va a haber una subida muy agresiva al mercado, que es lo que estamos viendo, pero sí que es verdad que lo positivo es que va a haber bajadas dentro de 6 meses, muy ligeras, ¿vale? Muy ligeras, pero está habiendo bajadas muy ligeras. Y en Europa, pues el movimiento es bastante parecido, también movimientos más agresivos en cuanto a la velocidad, pero no tanto en cuanto a la cantidad, ¿no? ¿Qué está diciendo a día de hoy el mercado? Bueno, pues que Europa en 12 meses, de aquí al octubre del año que viene, estaremos en niveles del 3%, y la diferencia con Estados Unidos es que a partir de ahí, digamos que los tipos bajan, pero muy poco, es decir, que se estabilizaría dentro de los próximos 12 meses a 2 años a niveles de entre el 3, 2,5, 3, ¿vale? Eso es un poco lo que está diciendo el mercado. Eso obviamente sería volver a un entorno habitual de tipos, que no, está claro que tener tipos negativos pues no es lo habitual,
y volveríamos de aquí a 12 meses, de 12 meses a 2 años, a entornos más naturales del entorno del 3% en Estados Unidos, en el entorno del 2% en Europa. Eso sería bueno a largo plazo, ¿vale? Entonces, es verdad que el corto plazo está lastrando mucho las rentabilidades, pero lo bueno es que estaríamos ya en un régimen natural de mercado con tipos más acordes a una economía saludable del torno al 3-2% de cara a los próximos 12 meses o incluso 2 años, ¿no? Gracias, Gabriel. En este sentido, ¿no? Y siguiendo con el tema que he preguntado antes, bien, este cambio de estrategia, ¿no? De la FED y el Banco Central Europeo se está dando a diferentes velocidades. Entonces, también hay que tener en cuenta que los datos del IPC en Estados Unidos apuntan quizás a un posible techo de inflación en esta región. Me gustaría preguntarte, Óscar, ¿veis una brecha de oportunidades en la renta variable entre Europa y Estados Unidos? Muy buenos días y como Gabriel, encantado de estar con vosotros. Con respecto a tu cuestión, desde nuestro punto de vista sí la vemos y la vemos porque, como decía Gabriel, estamos en un momento atípico. También es verdad que era atípico lo que estábamos viviendo anteriormente, en los cuales el dinero era gratis e incluso los tipos de interés estaban negativos. Entonces, era normal que se volviese a cierta normalidad, como ha comentado Gabriel, pero obviamente eso al mercado le ha cogido muy, muy de sorpresa porque están siendo subidas muy agresivas, muy agresivas. ¿Eso qué origina? Pues origina obviamente que tengamos un mundo desarrollado a dos velocidades y dos velocidades distintas, principalmente por el tema relacionado con la inflación y de dónde viene la inflación. Si bien es cierto que la inflación en Estados Unidos viene enfocada principalmente por un crecimiento positivo, por un pleno empleo, por unas subidas salariales, etcétera, etcétera. Sin embargo, en Europa es más por un tema relacionado con el precio de las materias primas, no tanto relacionado con un crecimiento muy alto, no tanto relacionado con un pleno empleo. Y también hay que tener en cuenta que ese crecimiento del precio de las materias primas viene ocasionado en Europa por una grave crisis geopolítica con la invasión de Rusia en Ucrania. ¿Esto qué origina? Pues un mundo desarrollado desde nuestro punto de vista a dos velocidades y tiene sus consecuencias también desde el punto de vista bursátil. Es verdad que Estados Unidos, que durante los últimos años lo había hecho muy bien, auspiciado sobre todo por el sector tecnológico, pues ha caído mucho con fuerza, también en Europa, y han caído con fuerza esas compañías tecnológicas que tanto habían subido. Nosotros creemos desde Fidelity que en esta vuelta a la normalidad de tipos de interés, como comentaba Gabriel, también es lógico que se esté mirando dentro de la renta variable a buscar otra vez rentabilidad sobre el capital invertido. Y en esto vemos que en Estados Unidos versus Europa es mucho más interesante, porque es un mercado mucho más amplio, hay mayores oportunidades, porque muchas empresas que lo hacen bien desde el punto de vista de resultados no han tenido un buen comportamiento desde el punto de vista bursátil como lo han tenido las tecnológicas y estamos encontrando oportunidades con valoraciones muy atractivas. También en momentos de recesión como los que nos vamos a enfrentar en los próximos meses, trimestres, la renta variable americana dentro de los activos de riesgo siempre ha sido un activo refugio porque es menos volátil y por eso nosotros estamos sobreponderados en esa renta variable americana. La renta variable europea, por desgracia, tenemos que tener en cuenta que tenemos en nuestro suelo una invasión, una guerra. Y esa guerra origina bastantes consecuencias negativas desde el punto de vista energético, un cierre total de la energía como suministrador para el resto de Europa origina pues, mayor recesión. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso, obviamente, los mercados de renta variable europea se van a comportar desde nuestro punto de vista algo peor. Pero también yo haría un inciso dentro de la renta variable europea que estamos hablando que son multinacionales, principalmente aquellas que deberíamos invertir ahora mismo en Europa, y muchas de ellas son líderes en sus mercados, en sus nichos, en sus sectores. Con lo cual, es verdad que desde un punto de vista la renta europea como tal lo va a hacer peor que la renta variable americana, pero analizando compañía por compañía también podemos encontrar oportunidades en la renta variable europea. Gracias, Óscar. Entonces, para hacer un resumen, ¿no? La importancia también de tener en cuenta que la disparidad del origen de la inflación entre Estados Unidos y Europa, ¿no? Y que, como bien decías, pues sí que hay una brecha de oportunidades entre estas dos regiones. Bien, me gustaría volver a ti, Gabriel, y preguntarte que, ya que estamos en uno de los peores años para las principales bolsas y que también estamos viviendo una situación bastante histórica en el mercado de divisas, el par euro-dólar
se encuentran mínimos de 2 décadas. También la libra ha sufrido un desplome bastante importante. Me gustaría preguntarte, Gabriel, ¿cómo estáis encarando esta circunstancia a la hora de invertir en renta variable? ¿Qué podemos esperar en cuanto a la divisa norteamericana? Y bien, si quieres hacer hincapié en alguna estrategia que nos puedas comentar también. Perfecto. Bueno, yo aquí sí que diría un poco que la volatilidad del corto plazo a veces nos ciega, ¿no? Para tener una visión más a largo plazo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso, me preguntabas de la libra, ¿no? En el caso del Reino Unido, pues el viernes pasado, es verdad que la libra tuvo un desplome importante. A día de hoy ya se ha recuperado bastante. No estamos, se llegó a decir que iba a estar por debajo de la paridad del dólar. Eso no ha ocurrido y, de hecho, ahora a día de hoy está 1,13, ¿vale? Ya se ha recuperado bastante, ¿no? Esto es el corto plazo. Al final tuvo que intervenir el viernes pasado el Banco de Inglaterra para ayudar a los planes de pensiones que les pedían pues una serie de garantías por los futuros que tenían previstos en esa exposición. Les piden caja para poder recuperar ese margen y tuvo que intervenir, ¿no? Esto al final el mercado lo interpretó como negativo, pero a día de hoy digamos que ha vuelto a recuperarse. Es decir, que en el fondo, siempre con esa visión más a medio plazo, el problema se ha solucionado en el corto plazo, ¿vale? Entonces, si miramos más a medio plazo, pues hay que tener en cuenta que el Reino Unido es una economía donde, por ejemplo, los ahorros representan el 11% del PIB, ¿vale? Estos son uno de los niveles más altos que hay en toda la eurozona. El capital de los bancos tiene un Tier 2, que es el Tier 1 y Tier 2, del doble de cuando estaban en 2008, es decir, que los bancos están bastante bien capitalizados. Y luego hay que también tener en cuenta que, debido a que esta subida de tipos que estamos viendo en los mercados, eso afecta a la valoración, al flujo de caja de las compañías y hace que las valoraciones más atractivas. ¿Cuánto? Pues estamos hablando que el mercado en Reino Unido está descontando o está cotizando a niveles de los últimos 30 años, es decir, que el descuento que tienen las compañías en UK es bastante elevado. Entonces, en ese punto de vista, nosotros vemos que Reino Unido, para aquellos perfiles que puedan aceptar un nivel de riesgo adecuado a la renta variable, es una oportunidad a medio y largo plazo, ¿no? Ya te digo, el descuento es bastante razonable. Y luego, aparte, debido a estas caídas de mercado, no hay que olvidar que las compañías son mayores potenciales para que aumente la actividad de fusiones y adquisiciones. Es decir, en el Reino Unido muy probablemente veremos que ese aumento de unas compañías se compren a las otras. Eso es positivo para la bolsa. Entonces, teniendo en cuenta esa en mediano plazo, creemos que hay oportunidad en el Reino Unido. Y luego la divisa. La divisa, hay que tener en cuenta también que las compañías en Reino Unido son compañías globales. La depreciación de la divisa le viene bien a aquellas compañías que sean exportadoras o que tengan negocios fuera del Reino Unido. Bueno, pues todos estos factores vemos que en el largo plazo pues es bastante atractivo, ¿no? Entonces, por concretar estrategias, bueno, nosotros, como digo, que pensamos que la inversión en Reino Unido con un sesgo de dividendo puede tener muchísimo sentido. El dividendo en Reino Unido es de los más altos también de la eurozona. Estamos hablando de dividendos de superiores al 3,5%, o sea que estás teniendo exposición a un mercado muy atractivo y, aparte, recibes un dividendo muy alto, ¿vale?, en el Reino Unido, y desde luego no pensamos, como hemos oído, que el Reino Unido va a quebrar. Ten en cuenta que el Reino Unido tiene su propio banco central, ¿no? O sea que eso está fuera de toda duda que no va a ocurrir, ¿no? Entonces, quizás esta volatilidad pueda ser un momento de entrada en el Reino Unido o ir cogiendo cartera en el Reino Unido, pero siempre teniendo en cuenta el sesgo inversor que pueda afectar estos niveles de riesgo. Y luego esta estrategia también a medio y largo plazo, para aquellos que tengan un sesgo más defensivo, pues quizás nosotros tenemos una estrategia mixta que invierte en Reino Unido, tanto en renta variable como en renta fija, invirtiendo en gilts, en los treasuries de gobierno del Reino Unido, que se llama PIR4, Total Return, donde tiene una volatilidad del 2% y donde la rentabilidad estimada es alrededor del 3%, ¿vale?, para la inversión. Entonces, en un entorno donde pre-recesivo, que veremos cómo evoluciona, este tipo de compañías o este tipo de estrategias mixtas que invierten tanto en Reino Unido en renta variable como en Reino Unido en el activo, en equity, pues lo puede hacer bien, ¿no? Entonces, yo te diría dos estrategias. Pura inversión en Reino Unido, o si quieres un perfil un poquito más defensivo con una estrategia mixta en este activo, ¿no? Gracias, Gabriel. Bien, como comentabas, ¿no?, esa oportunidad, esa ventana de oportunidad también que se abre en Reino Unido, también favorecida por el tema de la divisa. Por último, por acabar con Óscar, ¿no?, una vez que ya hemos comentado la situación actual, las expectativas en relación a la política monetaria que ha llevado un poco la FED, me gustaría finalizar entrando un poco más ya en detalle, ¿no?, y preguntando sobre qué clase de compañías o sectores se pueden ver más beneficiados o quizás perjudicados por el contexto actual. Y si quieres comentar también alguna estrategia.
Bien, bueno, nosotros es verdad que la situación macroeconómica es complicada y obviamente los datos que nosotros esperamos van a dar unas altas probabilidades de recesión, pero ya el descontador adelantado, que son los mercados financieros, la bolsa, la renta fija, ya mucho de ello ha descontado. Es verdad que todavía puede descontar algo más. Vamos a ver los resultados empresariales de de estos próximos trimestres. Y nos está empezando a indicar que en un momento determinado poco más queda por descontar, ¿no? Y como decía Gabriel, ir empezando a tomar posiciones poco a poco, porque nunca se sabe cuándo puede ser el momento adecuado para entrar o salir. Sobre todo para entrar es muy, muy difícil. Sí, ir introduciendo poco a poco si en un momento determinado creemos que ya lo peor ha pasado ya, y es verdad que la bolsa creemos que ya ha descontado mucho de lo peor. Para nosotros, a la hora de invertir en activos de riesgo, en lo que es la renta variable, vamos a estar enfocados en compañías que tengan poder en precio, compañías que tengan balances saneados, compañías que tengan rentabilidad sobre el capital invertido, ¿de acuerdo? No buscar cualquier compañía porque parece atractiva su negocio, si después el negocio realmente no genera mayores ingresos que gastos y lo que tienes es una rentabilidad positiva. Y es ahí donde nosotros nos estamos enfocando. En renta variable americana, que como os comentaba anteriormente, es donde nosotros estamos sobreponderados ahora mismo, buscamos compañías de sesgo valor con calidad, enfocados principalmente en temas estratégicos en Estados Unidos, como puede ser todo lo relacionado con el cambio climático y toda la inversión que tiene que hacer el gobierno americano en las empresas americanas para reestructurar sus empresas por una mejora del cambio climático, de la eficiencia energética en los edificios, infraestructuras, tanto eléctricas como digitales. Todo lo relacionado con el sector sanitario nos parece interesante debido al futuro desarrollo del programa del Obamacare que van a hacer en Estados Unidos, que no lo van a reactivar. También buscar compañías del sesgo valor en lo que es el sector financiero en Estados Unidos nos parece atractivo, compañías bien gestionadas que hayan sabido bandear bien estos momentos y tengan buenos y balances sólidos nos parecen interesantes. Y cómo no, la tecnología, porque estamos hablando que la tecnología hoy en día se va a invertir mucho en ello, va a haber grandes cantidades de dinero para el tema relacionado con el 5G y nos parece muy interesante buscando, eso sí, compañías que estén saneadas y que tengan rentabilidad sobre el capital invertido. Eso es lo que nosotros buscaríamos en Estados Unidos, ¿no? Y eso lo estamos haciendo con un fondo que se llama el Fidelity America, que busca estas tendencias estructurales en Estados Unidos con compañías con precios atractivos y con valoraciones razonables que se puedan beneficiar de ese rentabilidad a futuro que pueden dar este tipo de temáticas. Eso por un lado. Pero si ya queremos enfocarnos más en un espectro global y también dentro de la parte de renta variable, nosotros buscamos un fondo que se llama el Fidelity World, que lo que busca es diferentes zonas geográficas, poder en precio, capacidad de generación de ingresos de forma recurrente y balances saneados, y lo hace con un sesgo neutral. No tanto ni sesgo crecimiento ni sesgo valor, sino que dependiendo del momento adecuado del mercado, el gestor se va a adaptar. E históricamente el fondo lo ha hecho muy bien en los diferentes escenarios y la verdad es que es un fondo para tenerlo como cartera principal y a partir de ahí ir buscando diferentes tipos de estrategias. Eso es el Fidelity World. Pues muchas gracias, Óscar. Y como bien decías, ¿no? La importancia del pricing power, de tener un balance saneado en este tipo de empresas, ¿no? Bien, por mi parte, simplemente daros las gracias a los dos, Gabriel y Óscar. Un placer teneros aquí y espero veros pronto. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias a vosotros.